de Mateo y vamos a leer en el capítulo 23 el verso 37. Dice la palabra del Señor así, ¿vale? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. No me voy a meter a hablar la exégesis de esta historia, ¿vale? Porque he tomado este versículo más que nada como un ejemplo para lo que quiero hablar, ¿vale? Sí que quiero sacar simplemente una cosa rápida de aquí, ¿vale? Para estar un poquito en este contexto, nos vemos al Señor entristecido, mirando a Jerusalén. Amén. Y diciéndole tristemente: Jerusalén, Jerusalén. Una tristeza, ¿vale?, que siente Jesús cuando mira esa ciudad y empieza a describir: tú que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Hay algo que me llama mucho la atención en esto, y es ver, en primer lugar, dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? La gallina, cuando junta sus polluelos debajo de sus alas, lo que hace es protegerlos, es decir, utiliza su cuerpo para protegerlos, usa su cuerpo para protegerlos. Le estaba diciendo el Señor: ¿cuántas veces quise protegeros? Usar mi cuerpo para protegeros y no quisiste. Claro, aquí encerramos otra parte, ¿vale? Otra parte muy importante. Jesús quiso. Dios quiso. Pero Jerusalén no. Es decir, Cristo quiso, pero Jerusalén no quiso. En otras palabras, si Cristo no los reunió ni los protegió, no fue porque Jesús no quería hacerlo, fue porque Jerusalén no quiso recibirlo. Amén. Que es muy diferente, ¿vale? Y quiero hablaros de esto, ¿vale? En esta tarde quiero hablaros de esto, porque esto lo quiero ejemplificar, lo quiero poner cómo Jesús se entristece por causa de que Israel no quiso recibir la palabra. Bueno, de que Jerusalén, mejor dicho, no quiso recibir la palabra. No quiso recibir a sus profetas. Mataba a los profetas repetidamente. No quiso recibir la palabra del Señor. Y esto provocó que Jesús se entristeciese. Y como se entristeció, con esa tristeza se apartó. Se apartó de allí. Aleluya, hermana Loli. Se apartó de allí. Pues este ejemplo he querido coger para poder enganchar un verso del apóstol Pablo en el que nos exhorta, en el que nos anima algo, ¿vale? El apóstol Pablo en los Efesios, en el capítulo 4, verso 30, dice: no contristéis al Espíritu Santo.
Lo voy a repetir, ¿vale? No contristéis al Espíritu Santo. Ahora, vamos a analizar esto, ¿de acuerdo? Hubo una promesa que Dios nos dio. Dios nos dio la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Amén. Por lo tanto, cualquier persona que pues ha decidido creer en el Señor y recibir al Señor en su corazón, sabemos que el Espíritu Santo ha hecho morada en él, ha hecho morada en nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo nos guía a hacer la voluntad de Dios, nos recuerda la palabra de Dios. Yo no sé si habéis pasado por algún momento, por alguna circunstancia, y en ese trayecto que estáis viviendo algo, ha venido a vosotros un verso, ha venido a vosotros una palabra, y esa palabra os ha hecho bien. Eso es el Espíritu Santo que empieza a recordarte versículos. Amén. Luego también nos exhorta el Espíritu Santo a perseverar. Amén. Hay algo que también tenemos que entender, ¿de acuerdo? Y es que en esa unidad trinitaria, ¿vale? La Trinidad, cuando hablamos del Padre, hablamos del Hijo y hablamos del Espíritu Santo, tenemos que entender que aparece la figura del Hijo. Dice, el que intercede entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Amén. Es decir, en el cielo, Jesús intercede al Padre por nosotros. Dios te bendiga, Juan Carlos. Intercede por nosotros en el cielo. Ahora, en la tierra, el Espíritu Santo también intercede por nosotros. E intercede en nosotros, digo en la tierra porque el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros y Él intercede. Es más, la palabra nos enseña que el Espíritu Santo intercede con gemidos. Si vamos al diccionario y buscamos qué significa esa palabra, ¿vale? Podemos llegar a entender o podemos llegar a comprender que el Espíritu Santo, con dolor o con gozo, por nosotros está intercediendo. Es decir, otra forma de explicarlo es que el Espíritu Santo sufre con nosotros cuando estamos pasando en un momento de sufrimiento, ¿vale? Intercede sufriendo por nosotros y con nosotros, pero también se alegra con nosotros, se goza con nosotros por nuestros momentos de alegría, nuestros momentos de gozo, de esperanza. Amén. Yo también te echo de menos, chaval. Nos veremos pronto. Aleluya. Entonces vemos que el Espíritu Santo también está intercediendo en la tierra con nosotros, por nosotros, en nosotros, que sufre cuando nosotros sufrimos, que padece cuando nosotros padecemos y que celebra también nuestras victorias. Amén. El Espíritu Santo nos enseña, al igual que Cristo, ¿vale? O al igual que el Padre, son tres personas de la Trinidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que también es Dios, ¿vale? Es una persona. Y como persona puede sentir una intensa tristeza y puede sentir una angustia. Amén. Por eso he querido ejemplificarlo con este momento en el que Cristo siente esa tristeza, siente esa angustia, porque Jerusalén no ha querido recibirlo, no ha querido recibir la palabra. Entonces eso provoca que Jesús se entristezca. Y como se entristece, Dios le bendiga mucho, tía, como se entristece, porque aunque Él quiso, Jerusalén no quiso, se apartó. Y ahora el apóstol Pablo nos dice, no contristéis, es decir, no entristezcáis, no afligir al Espíritu Santo, no lo entristezcamos. También el apóstol Pablo a lo largo de la Escritura nos insta o nos anima a algo, ¿vale? Y es a que tenemos que entender que en nosotros, ¿vale? En el ser humano, en aquellos que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, aunque hemos recibido a Cristo y nos ha hecho una nueva criatura, la carne sigue estando. El pecado sigue estando. Y el pecado lucha cada día por volver a gobernar a los que por un tiempo tenía bajo control.
Dios te bendiga, David. Amén. Por lo tanto, hay algo que nos recuerda el apóstol Pablo y es a tener esa lucha continua contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en nosotros esa concupiscencia, amén, que es esos deseos de la carne, aquello que es contrario a Dios, dice la palabra que por medio de nuestra concupiscencia o por nuestra concupiscencia somos atraídos y seducidos. Amén. Hubo una vez un siervo del Señor de Torrente, nuestro hermano Fran, amén, que Dios lo bendiga, de aquí le mando un saludo, no sé si lo verá o no lo verá, pero le mando un saludo. Una vez, él se acordará, en una de sus predicaciones, trajo una caja, ¿vale? Subió al púlpito y dijo, mira, aquí tengo el mayor enemigo vuestro. Claro, la gente se creía que era Satanás, ¿no? El mayor enemigo nuestro. Sin embargo, llamó uno por uno a la gente y dijo, mira, aquí tengo tu mayor enemigo. Y cuando abrió la caja había un espejo. Porque nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Ese es el mayor de los enemigos. Nosotros, nuestra concupiscencia, de la cual somos atraídos y seducidos. Y Satanás solo utiliza eso. Por eso hay una lucha continua. Hay una lucha continua de nosotros contra nosotros mismos para poder hacer caso al Espíritu Santo, no entristecerlo y hacer la voluntad del Señor. Hay algo que tenemos que entender, ¿vale? ¿Cómo podemos entristecer al Espíritu Santo? El cual vive con nosotros, el cual padece con nosotros, el cual se alegra con nosotros. Muy sencillo. Cuando hacemos caso omiso de su presencia, cuando hacemos caso omiso de su voz, cuando hacemos caso omiso de su dirección, ahí es cuando estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Y créanselo, que se los digo yo por experiencia, porque creo que soy un experto en entristecer al Espíritu Santo, lo cual me arrepiento de ello y deseo de verdad con más fuerza y con más ganas no entristecerlo. ¿Cuántas veces he dicho, como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántas veces he dicho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago? ¿Cuántas veces lo he dicho? Solo Dios me es testigo. Amén. Solamente Él me es testigo. Y hay un peligro enorme cuando entristecemos al Espíritu Santo, porque esto es una cadena y esto va paso por paso. Primero empezamos entristeciendo al Espíritu Santo. Y no estoy hablando de aquellos que dicen que son cristianos y luego no lo son. No, esos directamente, esos ni siquiera están convertidos al Señor. Por mucho que vayan al culto, por mucho que digan, yo qué sé, tengo una palabra, por mucho que prediquen, es indiferente. Aquellos que tienen al Espíritu Santo pero tienen una doble vida, no tienen al Espíritu Santo. O sea que mejor dicho, la frase es, aquellos que dicen tener al Espíritu Santo pero tienen una doble vida, no lo tienen, es mentira, ¿vale? No se han convertido, ¿vale? Pero aquellos que tenemos al Señor, sí que luchamos cada día contra nosotros mismos. Y peleamos. Y tenemos que pelear contra nosotros mismos. Porque el pecado sigue peleando. El pecado sigue peleando. Nosotros no podemos descansar ni un momento, porque el pecado no descansa. Porque nuestra concupiscencia está ahí. Y eso es lo que nos atrae. Y esto es lo que nos seduce. ¿Vale? Y entonces hay un peligro, que empezamos entristeciendo al Espíritu Santo. De entristecer al Espíritu Santo, si no paramos, acabamos resistiendo al Espíritu Santo. Si seguimos resistiendo al Espíritu Santo y no paramos y seguimos en esta línea, acabamos por apagar el fuego del Espíritu que está dentro de nosotros. Y si apagamos el fuego del Espíritu que está dentro de nosotros, pasamos a lo que es insultar al Espíritu Santo, que se puede convertir en la blasfemia del Espíritu que hacemos contra el Espíritu Santo. Y ahí es cuando eso es lo que no hay perdón.
Hay perdón para todo, menos para la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es que el Señor te va hablando cada día, no hagas esto, pero tú lo haces, no hagas esto, pero sigues haciendo. Llega un momento ya que te enfrías de tal manera, ¿vale? Que ya te da igual, no respetas a Dios, no respetas las normas de Dios, no vas a los pies de Cristo, no haces absolutamente nada y al final llegas a estar en donde pasa como Jesús cuando estaba mirando a Jerusalén, que el Señor tiene que entristecerse, decir: ay, Jerusalén, Jerusalén, yo quise, pero tú no quisiste. Para que nadie tenga excusa, Él quiso, pero nosotros no quisimos. Igual que Jesús se apartó, el Espíritu Santo también se apartará. Dios le bendiga mucho. Tío, Juanele, Dios le bendiga mucho. Un abrazo fuerte. Amén. No entristezcáis al Espíritu Santo. No entristezcamos al Espíritu Santo, que muchas veces lo hacemos. ¿Saben de qué forma se entristece al Espíritu Santo? Se los voy a explicar enseguida. No solamente con lo que... Bueno, es que esto abarca muchas cosas, ¿vale? El hacer caso omiso a su presencia, a su voz, a su dirección, abarca muchas cosas. Abarca el pecado, pero no solo abarca el pecado. Abarca cuando decimos: oh, ha sido un culto lleno de la presencia de Dios. Igual no ha sido lleno de la presencia de Dios. Ha sido pura emoción. Ahí se entristece al Espíritu Santo. Cuando no se le da cavidad. Porque queremos gobernar nosotros las iglesias y no dejamos que gobierne el Espíritu Santo, también se entristece. Cuando queremos ocultar nuestro pecado y no somos sinceros delante del Señor, también se entristece. Hay muchas formas en las que estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Cuando no se pelea por esa obra que el Señor ha dispuesto delante de nosotros y ha querido contar con nosotros para que se haga, pero ve que hacemos caso omiso, el Espíritu Santo se entristece. Cuando ve el Señor que ha contado con nosotros y que a nosotros nos da igual, el Espíritu Santo se entristece. Cuando ve que hemos pecado, que hemos hecho algo malo, y les vuelvo a decir que me ha pasado muchísimo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y en lugar de ir corriendo a los pies del Señor, prefiero no hacer nada y seguir con mi enfado, quedarme con mis razones, no ponerme delante de la presencia del Señor. El Espíritu Santo se entristece. Hay muchas formas en las que el Espíritu Santo se entristece. Y vuelvo a repetir, y el Señor dirá: yo quise, pero no quisiste. Y hago un llamamiento porque España necesita con urgencia un avivamiento. ¿Sabéis qué es un avivamiento? Un avivamiento es un término teológico que se refiere a un despertar espiritual, ¿de acuerdo? Un proceso de conversión espiritual, ¿vale? Que es motivado por Dios. Pero, hermanos, un avivamiento no es que estemos 3 días sintiendo al Señor. Un avivamiento no es un escalofrío. Un avivamiento no es una iglesia llena por 4 meses. Un avivamiento es gente que se convierte a Jesús. Gente que decide vivir para Jesús. Que decide que le agrade lo que a Jesús le agrada. Pero también que decide detestar lo que Jesús detesta. España con urgencia necesita un avivamiento. No estoy hablando de que las iglesias se llenen. Estoy hablando de que los que ya están en las iglesias se conviertan. Que los que estamos ya en las iglesias nos convirtamos todos, pero todos como quiere Dios que nos convirtamos. Porque somos más fríos que calientes. Porque muchas veces estamos entre Pinto y Valdemoro. Porque muchas veces no nos tomamos en serio la palabra de Dios. Porque hay veces que respetamos más las normas de nuestra cultura, y da igual la cultura que tengamos, cada uno tiene su cultura, y hay veces que respetamos más nuestra cultura antes que la palabra de Dios, aunque esa parte que respetamos de nuestra cultura choque con la palabra, que ese es el problema.
Porque lo que no choca con la palabra es precioso, cada uno tiene su cultura, sus pensamientos. Eso enriquece. Pero lo que choca con la palabra de Dios es lo que hay que desechar. Pero es como que lo de Dios queda en un segundo plano. El gobierno ha echado a Dios del gobierno. Hemos echado a Dios del país. Pero luego queremos que Dios nos ayude. Y lo estamos echando de nuestras vidas, lo estamos echando de nuestras casas, lo estamos echando de nuestras formas de pensar, ¿no? Y luego los modernistas hoy en día utilizan que la Biblia es muy antigua. La Biblia es más actual que el último de los periódicos que haya salido hoy. Del último de los periódicos que haya salido, la Biblia es todavía más actual, porque en la Biblia está encerrado el pasado de la tierra, el presente de la tierra y el futuro de la tierra, del ser humano, de la vida, de cada uno de nosotros. Y es por ello por lo que necesitamos la Escritura. Necesitamos que se aprueben leyes que respeten la palabra de Dios. Necesitamos que Cristo se meta en el gobierno, necesitamos que Cristo se meta en el país, necesitamos que Cristo se meta en nuestras casas, en nuestras vidas. Y lo que voy a decir es más fuerte, necesitamos dejar a Cristo que se meta en las iglesias. Se tiene que meter en las iglesias ya. Algunas veces, no hablo en general, ¿vale? Pero no le dejamos entrar por completo, porque haría lo mismo que hizo cuando entró al templo. Lo desbarató todo. Volcó las mesas, lo desbarató todo. Pero claro, no queremos que eso lo haga. Y seguimos entristeciendo al Espíritu Santo. Porque esto que el Señor, eso que os estoy hablando yo hoy, que creo que el Señor ha puesto en mi corazón, los que me estáis escuchando lo sabéis. Y lo ha puesto también en vuestro corazón. Amén. Es el tiempo en el que haya un avivamiento, pero de verdad. Un avivamiento de verdad. Un avivamiento de Dios. Que la gente se quebrante delante de la presencia. Eso es lo que necesitamos. Dios te bendiga mucho, Óscar. Bendiciones. Lo necesitamos con urgencia. Yo hoy, en esta tarde, quiero pedirle perdón al Espíritu Santo. Ahí donde me estés viendo. Si tú te sientes igual que yo, pídele perdón al Espíritu Santo también. Vamos a pedirle perdón por entristecerlo. Vamos a pedirle perdón por las veces que no hemos querido oírlo, que hemos hecho caso omiso de su dirección. Vamos a quebrantarnos delante de Él. Vamos a rompernos delante de Él. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios mío, porque te hemos excluido, Señor. Porque este país te ha excluido, Señor. Oh, Señor. Reconcíliate con el Espíritu Santo. Buenas tardes, tío Pedro. Reconciliaros con el Espíritu Santo, por favor. Es una llamada urgente. Que nos reconciliemos con el Espíritu Santo. Aleluya. Que hay gente que se cree que los creyentes somos menos listos que los ateos. No, pero no es así. No es así. Nosotros hemos decidido creer en Dios. Ahora tenemos que decidir obedecer a Dios. Ha llegado el tiempo. Hermanos, termino con esto, ¿vale? Quiero que el Señor os bendiga. Quiero que el Señor os guarde. Dios te bendiga, Moisés, tío José. Amén. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde, iglesia. Y que por favor, que esta noche
no te acuestes en tu cama y duermas sin haberte reconciliado con el Espíritu Santo. Que el Señor os bendiga. En el nombre de Jesús.